Claudia, yo soy parte de una organización que se llama Directorio Legislativo. Somos una fundación que trabajamos para fortalecer el rol del Congreso en la dinámica democrática. En ese sentido, tenemos, digamos, varias maneras de trabajar o de abordar este objetivo casi realizable, ¿no? Así que, bueno, un poco quería contarles y después más en detalle, como les decía Claudia, a lo que es la realidad legislativa. Vamos a darle un poco una mirada regional también, que nosotros seguimos siempre y tenemos un ojo en lo que están trabajando nuestros vecinos. Bueno, básicamente nosotros como fundación tenemos tres ejes de trabajo o tres maneras de abordar este gran objetivo que les contaba recién, de lograr que nuestro Congreso trabaje de manera más transparente, más eficiente, que produzca leyes de mejor calidad, etc. Bueno, la primera sería transparencia legislativa, que es un poco el origen nuestro por el que nacemos, que fue la creación de y ahí viene nuestro nombre, un directorio legislativo, un libro, ¿Quién es quién?, del Congreso, con información de todos los diputados y senadores nacionales, que publicamos cada 2 años luego de los recambios en las cámaras. Ahora estamos por lanzar el nuevo directorio luego de la asunción de los nuevos legisladores de diciembre. Es información bastante sencilla, si uno lo mira, la verdad que no es mucho más que un currículum que cualquiera de nosotros presenta, bueno, en cualquier espacio en el que tenemos que presentarnos para un concurso, etc. Y bueno, también tiene información de datos de contacto de cada uno, temas en los que se especializa, quiénes son las personas que los asesoran en determinados temas, etc. Y esa información nos la da cada uno de los legisladores. Nosotros no es que salimos a buscarlo por otros medios, sino que es información que es oficial de ellos, tiene su firma, etc. Entonces por eso lleva quizás un poquito más de tiempo tenerlo. Y esto lo hacemos desde el año 99. Y bueno, y dentro de transparencia legislativa, bueno, hay un abanico de programas y de proyectos que tenemos, pero básicamente es desde que actualmente, por ejemplo, estamos litigando con las cámaras para que nos entreguen, las cámaras de Cámara de Diputados y Senado, para que nos entreguen información de determinados aspectos administrativos, de gastos, etcétera, de años anteriores, hasta este directorio que les contaba, participación en distintos foros para lograr un parlamento, la iniciativa se llama Parlamento Abierto, porque nosotros tenemos un sistema parlamentarista en el mundo, se llama así que bueno, nos sumamos a esta iniciativa. Luego, dejo para la última construcción de consensos, porque es la que quiero hablar un poquito más. El segundo tema es lo que es actualidad legislativa argentina y latinoamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, seguimos constantemente, tenemos algunos ejes, algunos temas con los que trabajamos más, que estamos siguiendo qué es lo que sucede en el Congreso y también en varios congresos de la región. Seguimos específicamente todo lo que sea salud, ¿no? Las dos comisiones del Congreso de Salud, qué es lo que está trabajando, etcétera, y también vamos a hablar un poco de eso. Y el tercer punto es el de que nosotros llamamos construcción de consenso, ¿no? Y este abordaje es un poco más reciente, igual que tiene 5 o 6 años, ¿no? Pero es un poco más reciente, y es esta idea de nosotros estamos constantemente en el Congreso y conocemos a todos los actores, por más que en cambio tenemos relación con ellos, y nosotros somos somos una organización apartidaria. Entonces nosotros tenemos relación con los miembros de todos los partidos, en algunos casos un poco mejor que otros, pero bueno, va variando según los años y según el rol que cada partido está cumpliendo, ¿no? Si es oficialismo, bueno, etcétera, o si es oposiciones. Es distinta la relación, básicamente porque le solicitamos distinta información. El oficialismo es encargado de administrar el Congreso, entonces con ellos tenemos que tener una relación de mucho más monitoreo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en líneas generales es una buena relación. Entonces, en función de eso, nosotros viendo cómo muchas veces, y ahí voy a lo de la calidad, Claudia, que hablabas,
muchas veces lo que sucede es que se aprueba una ley sin consultar a los actores que luego son los afectados y sin consultar a los especialistas, a los que saben de ese tema, etcétera, etcétera. Es que empezamos a pensar en la posibilidad de crear unas mesas y, bueno, siendo nosotros una organización sin fines de lucro, también conociendo bastantes actores de la sociedad civil, es que empezamos a delinear esta idea de generar estas mesas de encuentro entre funcionarios del Ejecutivo, legisladores, académicos, especialistas en determinadas temáticas, sector privado en algunos casos y sociedad civil, ¿no? Entonces, tomando algunos temas un poco como piloto, arrancamos con temas de agroindustria, temas ambientales en general. Cada mesa tiene su temática, ¿no? Pero bueno, a lo largo de los años fuimos incorporando más y entonces trabajamos, por ejemplo, con organizaciones que luchan contra la trata de personas, trabajamos con temas de minería, temas de agroindustria, bueno, pues es bastante amplio y cada mesa tiene su propia naturaleza y por más que hay algo de que los une, un poco la metodología y el abordaje que tenemos, cada temática tiene su propia mesa, sus propios avances en energías renovables, hemos trabajado bastante. Y básicamente lo que cada una de estas mesas busca es incidir en el proceso tanto legislativo en un primer momento como luego en la reglamentación. Lo que nos sucedió con dos mesas fue, tanto con la mesa de trata de personas como la de energías renovables, logramos introducir modificaciones al marco normativo de esos dos temas y, bueno, luego es cómo seguimos, ¿no? en este proceso de incidir. Y bueno, en ambos casos también seguimos en el proceso de incidir en la reglamentación de una ley, que como creo que la mayoría de ustedes deben ser abogados, saben que la ley es muy importante, pero cómo se reglamenta también lo es. Entonces, muchos puntos o aspectos que nosotros habíamos buscado que fueran incluidos en la ley no sucedía, sin embargo, a veces hay espacio para lograr esas incorporaciones en la reglamentación. Obviamente la reglamentación nunca puede ir en contra de la naturaleza de la ley, pero sí sí podemos hacer que sea un poco más específico en algunos aspectos y ahí nos da un poquito más de margen a la hora de incidir. Entonces, hemos trabajado también en esos temas, en ese sentido, perdón. Y bueno, y puntualmente con el tema de salud tenemos una mesa con la que empezamos a trabajar en temas de alimentación. Digamos, no salud en su conjunto, sino un tema concreto. Empezamos a trabajar con alimentación en diciembre del año pasado y básicamente, bueno, allí también tenemos desde nutricionistas, funcionarios del gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, legisladores del Congreso de la Nación, cámaras empresariales, o sea, el sector industria, sector académico, sociedad civil, etcétera, que están trabajando en estos temas. Y vamos a hacer un grupo, obviamente, y esto lo voy a aclarar, el directorio legislativo no es especialista en estos temas. Yo no soy especialista en salud, no soy abogada, no soy médica, tampoco soy geóloga y sin embargo estoy en la mesa de minería. Lo que suma directorio es ser espacio para articular estas instituciones, estos intereses y luego lograr que esos acuerdos que son alcanzados en estos espacios tengan su eco tanto en el Congreso o como en los ejecutivos, digamos. Así que ahí está lo que nosotros sumamos a estos procesos. Así que bueno, les decía, alimentación, empezamos a trabajar el año pasado y tuvimos 4 reuniones ya, empezamos en diciembre, la primera semana de diciembre fue, y bueno, básicamente fue el empezar primero cuando muchos de los actores ya se conocen, lo que siempre nos sucede es que muchos de los actores ya se conocen bilateralmente, digamos, comparten espacios como estos, por ejemplo, etcétera, congresos, pero nunca han tenido un espacio de ese tipo donde se busca llegar a determinados acuerdos. Nosotros lo que siempre le decimos a las instituciones que se van sumando es: en este espacio no vas a lograr el 100% de tu objetivo como institución.
aquí vas a lograr una parte, otra parte la vas a tener que dejar de lado. No significa que sea una lucha que la tengas que dejar, pero en este espacio vamos a arrancar con los temas acordados y en común. Entonces, bueno, eso a veces genera un poco de tensión interna, porque hay organizaciones que, bueno, tienen, que cada organización tiene sus distintos matices y distintas improntas, ¿no? Entonces, pero básicamente es eso. Como en toda negociación, al final, no sé, pero dice, no, yo no conseguí lo que quería, y al final si uno se pone a pensar, nadie está 100% satisfecho con lo que logró, pero es un avance en definitiva. Así que bueno, ese es un poco el abordaje que tenemos, que les decía de alimentación. Estamos empezando a trabajar en algunos temas impositivos, temas de entorno saludable, básicamente en escuelas. Pero bueno, estamos empezando a delinearnos, es una mesa bastante nueva. Otra mesa con la que no es una mesa multiactoral en este sentido, pero que vamos a ver el proceso de armarla, es empezamos a trabajar con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con pacientes de cáncer. Ya desde hace 2 años, ¿no? Y estas organizaciones también que tienen un trabajo bastante fuerte en territorio, y digamos, trabajan en hospitales, etcétera, etcétera, empezaron a delinear algunos, y nosotros nos ayudamos obviamente, empezaron a enfocar en algunas propuestas para acercar el año pasado los que eran los referentes de temas de salud de los candidatos que tuvimos para elegir, ¿no? El año pasado. Y entre esos siempre específico en temas de oncología, ¿no? Temas de incluir dentro de atención primaria algo referido a oncología, el tema no sé si alguno de ustedes trabaja en esos temas, pero seguramente lo podrá decir mejor que yo, pero bueno, básicamente también esto del presupuesto para también medicamentos y oncológicos específicamente está muy descentralizado, entonces no es muy eficiente en definitiva en muchos sentidos. Y esta idea y que también acá quizás, no sé si lo han debatido, pero seguramente lo han debatido en otros espacios, esta idea o esta tensión que hay en términos legislativos de avanzar en una ley por enfermedad o no. Entonces tenemos esta tensión constante que existe, porque en nuestra realidad, digamos, coexisten las dos, ¿no? Tenemos leyes de salud en general y también tenemos leyes por enfermedad. Así que, y ellas, estas organizaciones sí creen en la necesidad de tener una ley específica sobre cáncer. Eso es un poco para que vean un poco el trabajo que hemos hecho en estos temas. Y ahora sí, seguramente lo que haga quizás es plantearles más interrogantes que otra cosa, pero viendo un poco desde el lado de la salud, ¿no? Y viéndolo como, obviamente como un derecho humano y en general, digamos, nuestro sistema jurídico y político es un sistema argentino, me refiero es un sistema donde se declaran derechos, ¿no? Entonces, tenemos derechos, tenemos el garantizado por ley, por convenciones, por pactos, unos ejemplos, ¿no? Pero por la propia Constitución Nacional, por diferentes herramientas jurídicas, una cantidad de derechos a los que nosotros tenemos, ¿no? Sin embargo, esos derechos todos los podemos ejercer. Es un poco la pregunta, ¿no? Y la mirada que siendo nosotros no especialistas en estos temas de salud, lo que vemos y lo que hablamos con muchas de las organizaciones, ¿no? A ver, nosotros vemos al Estado con esta figura del pulpo, ¿no? Que tiene que garantizar el derecho a la educación, a la vivienda, los derechos económicos al trabajo, a la salud, a una cantidad de aspectos que tiene que administrar, ¿no? Y obviamente, y
tensiones y pujas internas entre estos sectores, porque el presupuesto es uno, se puede ampliar, digamos, el presupuesto nacional no, se puede ampliar, se puede reducir, pero siempre es uno. Y esa totalidad, que luego tiene que ser distribuida y administrada, etc., bueno, en definitiva, hay sectores que compiten entre sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un aumento en el impuesto de educación puede implicar una reducción en otro aspecto, o a nivel nacional, o a nivel provincial. Estoy pensando en las distintas dimensiones que nosotros tenemos al ser un país federal, tenemos también se suma esa complejidad, ¿no? Entonces, el Estado, que aparte tampoco es una persona, ¿no? Por eso ahí la mayor complejidad, es el que termina dirimiendo con estos diferentes brazos del pulpo, termina dirimiendo estas distintas tensiones o expectativas que cada uno tiene, ¿no? Y en ese sentido, de los pulpos y de los brazos, pues si pensamos que una de las manos del pulpo sería uno de los brazos, quisimos ver, bueno, a ver, cuál es, más allá de lo presupuestario, en la agenda política, y yendo específicamente al Congreso para encontrar un espacio donde quizás sea un poquito más fácil manejar las cantidades, o la magnitud, digamos, la magnitud numérica, por decirlo de una manera, pensamos, bueno, a ver, dentro de la cantidad de proyectos que hay y de leyes que se sancionan en el Congreso, ¿cuántas son de estos temas, no? Obviamente va variando con los años, hay años donde, y siempre lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, si el año pasado se sancionó una ley, por ejemplo, de trata de personas, bueno, en el siguiente no se está trabajando de vuelta sobre lo mismo, ¿no? Obviamente hay no se puede, por más que el Congreso tiene sus comisiones y que cada una avanza, nosotros siempre, bueno, ahí no, por ejemplo, tenemos como una imagen de cómo los proyectos se van, por decirlo de una manera, la purificación de las iniciativas legislativas, ¿no? Hay cerca de 30.000 proyectos en el Congreso Nacional, se presentan cerca de 30.000 proyectos de todo, de ley, de declaración, de resolución, etc. Y como de esos 30.000 terminamos, generalmente tenemos un promedio de 120, 130 leyes al año que se sancionan, ¿no? Año más, año menos, los años electorales tenemos un poco menos, los años no electorales tenemos un poco más. También depende un poco de las fuerzas, digamos, la distribución de las fuerzas políticas internamente, ¿no? Pero en líneas generales ese es el promedio que tenemos de leyes al año. Entonces, en todo ese proceso de los 30.000 a las 120 leyes, van quedando muchísimos temas, ¿no? En comisión, que ahora vamos a hablar un poco del proceso, en comisión, con media sanción, que caducan, que nunca son presentadas. La mayoría de los proyectos se presentan y quedan ahí, ¿no? No pasan ni siquiera a la comisión. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Y es un poco de la dinámica argentina, ¿no? Del Congreso argentino, esto de, y cada Congreso tiene su propia naturaleza y forma de trabajar, pero el Congreso argentino es un Congreso donde se presentan muchos proyectos, los legisladores tienen esa tendencia, inclusive si nosotros hablamos muchas veces con ellos y nos dicen, es que si no salgo en una estadística donde no presente ningún proyecto, o donde no hablé nunca en comisión o en el plenario. Nosotros no somos muy amigos de pensar que un legislador es mejor legislador porque presentó más proyectos de ley o porque habló más veces. La dinámica legislativa y el trabajo legislativo es un trabajo bastante arduo y, bueno, como todo cuerpo colegiado implica muchísimas negociaciones y hay distintas personas con estos perfiles, ¿no? Está el perfil, la persona que es mejor orador y hablará más en el recinto, será el legislador que se especializa en un tema y es preferible que ese legislador esté durante, no sé, los 4 años de su mandato trabajando en un solo proyecto, presentando un proyecto y trabajando para consensuarlo y no estar, digamos, produciendo y no seguirlo, ¿no? Porque lo que nosotros siempre hicimos, los proyectos solos en el circuito no avanzan. Ahora lo muestro un poco para que vean
complejo que es, ¿no? Si no hay alguien que lo esté impulsando, los proyectos no avanzan. Entonces, sea el autor del lo que sucede generalmente es que es el autor el que lo impulsa. Si el autor lo hace en conjunto con otros legisladores, convence a la gente de su bloque, dentro de su bloque depende si es un bloque mayoritario o no, si logra el apoyo de los otros, bueno, y todas esas negociaciones bueno, obviamente llevan su tiempo y hacen que no todos los proyectos avancen. Entonces, volviendo un poco a esto, comparamos temas salud y temas finanzas, por elegir uno, ¿no? Otras veces hemos comparado con temas de trabajo, bueno, distintos temas. Bueno, evidentemente el tema salud, y no solo en Argentina, no es un tema que sea prioritario, ¿no? Por más que en Argentina, en comparación a otros, es un poco más alto, la verdad es que no. Acá dentro de lo que es salud, porque dentro de salud, bueno, ustedes saben mejor que yo, ¿no? Hay un universo de temas, elegimos también un tema, bueno, cárcel, que es un tema de una importancia enorme. Miren la poca relevancia que tiene luego en términos legislativos, ¿no? Esto es en proyectos presentados, no son en las leyes que se sancionan, son los proyectos presentados, que es sobre lo que está trabajando el Congreso, que no siempre nos parece que es un índice un poco más realista que la sanción definitiva, que tiene otros condimentos. Me apuro porque me excedí. Y acá un poco lo que les contaba del proceso dicho de manera muy sintética, ¿no? Proyectos de que ingresa hasta que se convierte en ley, tiene que pasar por las dos cámaras, primero en instancia de comisión y luego al recinto, ¿no? Y esto que parece una línea recta perfecta se complejiza muchísimo, porque el proceso no es lineal. Entra el proyecto, en el medio, bueno, sucede la movilización de ayer, entonces se iba a tratar en salud el tema, pero bueno, no, entonces la Comisión de Salud no se reúne porque todos los miembros de salud están en la reunión de laboral, porque coinciden la gente, bueno, todo el tiempo va sucediendo, digamos, la realidad va, hay elecciones en el medio, hay, no sé, choque de trenes en 11, digo, siempre está pasando algo en la realidad que atenta, digamos, contra el proceso lineal. El legislador, no sé, está el Congreso partidario del PJ, la Alianza Cambiemos, no sé, uno de los partidos tiene, no sé, las diferencias internas, bueno, lo que sea que va sucediendo constantemente y lo vemos todos los días en los diarios, eso tiene una relación directa con la legislación que luego tenemos, de todos los temas. En el Ejecutivo también, uno si ve que también son generadores de normativa, ¿no? No de leyes, pero las reglamentan, generan resoluciones, etcétera, etcétera, que también uno ve, bueno, el organigrama de los ravioles perfecto que vemos todos en la administración pública. Bueno, no es tan así, no es que el ministro determina una línea de trabajo, el secretario del área lo hace propio, lo deriva a un director, el director prepara algo que lo sube, bueno, no es así, no es lineal, no es cascada de arriba hacia abajo, sino que también, bueno, el director logra hablar con el ministro, bueno, al ministro no le interesan estos temas, pero el jefe de gabinete sí, bueno, y ahí se va dando también la complejidad en el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, dentro de esos dos grandes poderes que tenemos, y también, bueno, la relación ejecutivo-legislativo, partido gobernante no, bueno, y todas esas tensiones que hay. Ya. Y el 5 me ilusioné, dije, ay, todavía me dan 5 minutos. Así que bueno, en esas tensiones ahí estamos. Algunas conclusiones y ahí que nosotros pensamos un poco y quizás no la puede reflejar ahora en la presentación, pero estamos a disposición para lo que necesiten. Un poco esto de, es necesario que los actores que son los afectados por una determinada legislación participen del proceso legislativo. Es difícil porque no es del todo abierto, las reuniones de comisión no tienden a incluir a
expertos. La verdad que nosotros hace más de 10 años que trabajamos en esto y yo personalmente he visto cada año un poco más de apertura en ese sentido, ¿no? Se invita a los distintos referentes, etcétera, etcétera. Bueno, un tema del presupuesto, ¿no? Del que hablamos. El segundo punto, yendo al segundo punto, un poco el tema del presupuesto del que hablamos, ¿no? Nosotros podemos tener también una ley increíble, por ejemplo, con HIV. Hay una que es considerada como un referente para otras. En otros sectores, bueno, la ley de HIV también es una historia de muchos años de lucha, que crearon la ley, o bueno, lograron sancionar la ley y luego tuvieron la batalla por el presupuesto, porque si no, no sucedía lo mismo. Bueno, luego desarrollo el sistema de información que permite tomar decisiones basadas en pruebas científicas y, bueno, esto de la generación de espacios con participación de sociedad civil, de academia, digamos, de todos los actores que tengan algo para sumar. Obviamente luego los legisladores son los que tienen la potestad y el derecho a tomar los distintos aportes, pero por lo menos que esas voces sean escuchadas. Eso es por lo que nosotros trabajamos. Y termino, pero no tuve ni poquito tiempo para contar mínimamente, me dejaste 3 minutos lo que están hablando las comisiones de salud, pero bueno, muy rápido, pero porque no es, la verdad que las dos comisiones, el Congreso, las dos cámaras tienen sus comisiones de salud y la presidenta de la Comisión de Salud sigue siendo la senadora Elías de Pérez, que viene de años anteriores. En la Cámara de Diputados es una diputada nueva del Frente para la Victoria de Entre Ríos. La verdad, y acá si voy a ser un poco extremadamente sincera, no existe en nuestro Congreso hoy referentes fuertes en temas de salud, como sí ha existido en otros años y como sí hay en otros temas. Hay gente que sabe, no digo que no, por favor, pero me refiero a legisladores y o sea, lo que ocupan las bancas, no me refiero a asesores, a secretarios de bloque, de comisión, etc. Sino no hay legisladores que tomen el tema de salud como prioritarios y los impulsen en la agenda. A eso me refiero. Digamos, como hubo otros años históricamente. Entonces, digo, si hablábamos del espacio de salud de la agenda política, juega en contra, ¿no? Porque en definitiva son las personas las que tienen que llevar esos temas, los jugadores son los que tienen que impulsarlo. Entonces, bueno, eso no es una muy buena noticia, pero bueno, quería conversar un poco. Hay algunos temas luego que si quieren se pueden contactar con nosotros, que están sucediendo. Hay una media sanción para digitalizar las historias clínicas, que tiene una media sanción del Senado de la Cámara de Diputados, y es probable que sea una ley que se sancione este año. Luego, bueno, hay unos temas de trastornos alimentarios, el tema dengue, obviamente, está un poco bastante en agenda, pero son temas que son como puntuales y no hay como hubo en otros temas que era, por ejemplo, con género, que sucedió, que hubo un grupo de legisladoras hace 8 años que dijeron, bueno, esta es la agenda, lo que vamos a impulsar, más allá de cómo esto se traduzca en leyes, estos son los temas prioritarios para las personas que trabajamos en género. Bueno, no existe eso con salud, entonces son todos temas que están dispersos que son digamos, avances y en algunos casos muy relevantes, pero no hay una unidad de, bueno, queremos estos objetivos y lo vamos a lograr de esta manera. Estas son las personas que estamos trabajando en estos temas, de los distintos bloques, con las distintas improntas y miradas que cada uno tenga, pero no hay una organicidad en ese sentido. No digo más. Bueno, muchas gracias. A la compañera Noel y algunas de las cuestiones que ella relataba se relacionan con este elemento importante del derecho sanitario, que es la legislación sanitaria, elemento con el cual estuvimos trabajando más de un año con Claudia. Hicimos una publicación, la presentamos el año pasado. Detectamos en ese trabajo, basado esencialmente en el digesto jurídico argentino que se sancionó en el año 2014, si mal no me acuerdo,
detectamos fallas, lagunas, y la columna vertebral de ese trabajo era la legislación sanitaria. La legislación sanitaria, uno de estos conceptos, algunos de ustedes lo han escuchado en alguna otra oportunidad, pero hay gente que no. La legislación sanitaria se presenta o viene caminando en nuestro derecho como de manera subterránea. No tiene un rol principal en el derecho por distintas circunstancias. La legislación sanitaria viene a ser una parte de la legislación toda del ordenamiento jurídico argentino. Legislación sanitaria que es expedida por todas las jurisdicciones de nuestro país. Todas las jurisdicciones de nuestro país tienen competencia constitucional para dictar legislación sanitaria a partir de una serie de artículos, 121 de la Constitución Nacional, 75, incisos 18, 19, etc. Y otro articulado. Legislación sanitaria que se genera a partir de distintas políticas que se fueron dando a lo largo de nuestro país, pero estas políticas que tienen que ver con el aspecto sociocultural e institucional que fue transitando nuestro país a lo largo del siglo XX. En el siglo XX, nuestro país, como otros países de la región, sufrieron tropezones institucionales. Y aparte, se daba en nuestro país algunas cuestiones como, por ejemplo, patrones simbólicos que regían paternalismo, el autoritarismo, el conservadurismo, que hacían que esos patrones simbólicos tuviesen vigencia y que se trasladasen a lo que era todo el derecho. Hace poco tiempo, mitad del año pasado, se presentaba el Código Civil Comercial de la Nación, y cuando lo presentaba la doctora Hayton de Nolasco, decía que el nuevo Código Civil y Comercial venía a sustituir el anterior, el Código Civil de Vélez Arfiel, que tenía como protección o como elemento neurálgico de protección o de regulación el patrimonio. Y el sujeto de ese Código Civil era el hombre. Y decía que no estaba mal. Pero no estaba mal porque aquel era el pensamiento de esa época, el que había escrito Vélez Arfiel. Y era el pensamiento de esa época porque la cultura era dominada por lo masculino y las leyes eran establecidas por lo masculino, por el patriarcado. Ese extracto sociocultural se trasladaba a lo jurídico, y lo jurídico también salía en las leyes sanitarias. Esto se trasladó durante mucho tiempo hasta nuestros días. Hasta los primeros años de este siglo. ¿Cuál fue el componente de la legislación sanitaria? ¿Qué se regulaba esencialmente? En la legislación sanitaria, atravesando las distintas décadas del siglo XX, es decir, a partir de la mitad del siglo XX, antes, en el Estado liberal, la salud no era una cosa que importara al Estado, y por lo tanto no había prácticamente legislación en salud. El primer ministro de Salud de la Nación, el doctor Carrillo, recién lo es a partir del año 49. Antes no existía el Ministerio de Salud. En esa primera gestión, la regulación en salud se dio esencialmente a través de normas sobre obras sociales y normas sobre el hospital público. Después tenemos un interregno de gobierno de facto, se desmantela el hospital público. Después tenemos
un gobierno constitucional, se le da prioridad, el gobierno de Ilía y de Oñatiria como ministro de Salud, se le da prioridad a la salud pública, una importante ley de medicamentos. Después tenemos un gobierno de facto. En este gobierno de facto se buscó darle prioridad a partir del año 68, 69, principalmente en el año 70, ante las convulsiones sociales que se vivenciaban en el interior de nuestro país, Rosario, Córdoba. El gobierno pacta con los sindicatos y salen las primeras leyes de obra social. La primera ley de obra social general sale en esa época, la ley del PAMI. Después tenemos la noche negra que vivió nuestro país. No hubo leyes de salud prácticamente. Una ley, en el 81, la ley de discapacidad aún no vigente. Se buscó derogar la ley de obras sociales. Esa derogación, la ley 2269, dejaba sin efecto la ley 18610. Esa ley prácticamente no tuvo aplicación. Y llegamos a la recuperación de la democracia. La recuperación de la democracia, con un momento convulsionado por parte del gobierno de Alfonsín, con Aldo Neri como ministro de Salud. Acá estoy nombrando 3 sanitaristas que se destacaron, 3 sanitaristas con 3 presidentes fuertes: Carrillo, Oñatiria, Aldo Neri, con 3 presidentes fuertes. Y una ley que se destaca en ese momento fue la ley 23661, la ley del seguro de salud, con componentes claros de valores de la democracia. Pasa toda la década del 90, donde la prioridad era el mercado, y las leyes del mercado tiñen con sus valores a las leyes de salud. Y lo que hablamos antes de que el componente patriarcal, de que los patrones simbólicos que regían durante el siglo XX revestían a las normas, y a las normas de salud también, empieza a cambiar porque la sociedad empezaba a cambiar. La sociedad dejaba de tener ese rol, esto entre comillas, no cambió totalmente, la lucha que mantienen las mujeres por tener un rol más preponderante en la sociedad, por la igualación, no se da del día a la noche, ¿no es cierto? Pero se está produciendo. Y esto también se verifica en las nuevas normas que se están sancionando. Se verifica, por ejemplo, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, donde la protección ahora es la persona humana. Es decir, persona humana, las poblaciones vulnerables, los pueblos originarios. En ese sector, en todo este sector, y como protección esencial de la persona humana, es donde se destaca el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y también encontramos este cambio cultural en las leyes de salud. En las leyes de salud, el cambio es radical. Por ejemplo, la ley de identidad de género. Por ejemplo, la ley de salud mental. Las leyes allá 2006, las leyes de salud sexual y reproductiva, la ley de derechos de los pacientes, que se complementó en el 2012 con la ley de muerte digna. En este primer periodo del 2002, 2003 al 2007, es cuando tenemos otro ministro que se destaca. Otro ministro, otro presidente fuerte. Leyes de salud que tienen como protección esencialmente a la persona humana. Las leyes de salud se presentan o legislan o regulan una variedad de temas.
pero la nota esencial de estas leyes es la fragmentación. Vamos a lo primero. Regulan una variedad de temas y los podemos, si los sistematizamos, como tuvimos oportunidad de hacerlo con Claudia, tenemos que regular a la persona humana. La persona humana en sus distintos componentes, las situaciones en salud del hombre, el niño, la niña, la mujer, la persona mayor, que ahora se le está dando a través de los nuevos documentos jurídicos y éticos, se le está dando importancia en salud. Se regula también en salud pública, y en salud pública entran un montón de subtemas, como podría ser tabaquismo, alcoholismo, cáncer, las distintas enfermedades, trasplantes de órganos, diálisis, una variedad de temas. Alimentos, medicamentos, todo lo que es drogas, estupefacientes. Regula también sobre el sector salud a través de este sector salud tripartito que existe en nuestro país, en Argentina, y que no existe en otros países: lo público, la seguridad social y lo privado. Y también entra en este campo lo que llamamos la legislación sanitaria internacional, las normas de la Organización Mundial de Salud, de la OPS, las normas del Mercosur, de la UNASUR y ahora del Parlatino. Entonces, todo este conjunto de normas que no lo encontramos sistematizados en ningún banco de datos, no lo encontramos sistematizados en las normas, en los manuales, en los textos jurídicos, y por ahí esta fragmentación tiene que ver con lo que decía Noel, en el sentido de que así como no está sistematizado, no está ordenado, no es armónico el conjunto de la legislación sanitaria, también los legisladores, cuando presentan sus proyectos para cumplir con un mandato, también lo hacen así de manera fragmentaria, de manera inorgánica. ¿Cómo visualizamos la legislación sanitaria? Si queremos tener una imagen, yo había preparado en el Power una imagen del mapa de la nación, de la República Argentina, partido en 1000 pedazos. Esos 1000 pedazos no son 1000 pedazos, son 25 jurisdicciones, son las distintas jurisdicciones, y esa fragmentación era la que lo que me figura a mí como imagen de lo que es la legislación sanitaria, es decir, una total fragmentación de la legislación, porque no hubo a lo largo del recorrido histórico, 1950 para acá, política de Estado en materia de salud, donde los distintos gobiernos, recordemos también los profesores institucionales que se dieron en nuestro país, siguieran la política de salud. Hay desarticulación en materia, entre los tres subsectores. No hay la debida conexión entre los distintos subsectores. A esto agreguémosle que las tres subsectores que se dan en la nación también se repiten en cada una de las jurisdicciones. Por ejemplo, están las obras sociales nacionales que están regidas por la ley 23660 y 23661, pero rige únicamente para las obras sociales nacionales. Hay un PMO que rige para estas obras sociales, pero cada provincia tiene su obra social y no tiene una norma que les obliga a prestar determinadas prestaciones médicas como lo hace el PMO para las obras sociales nacionales. Esta es parte de la fragmentación. Esta fragmentación se hace visualizar la legislación sanitaria como algo no armónico, como algo totalmente desarticulado. También existe esto en cuanto a este desfasaje temporal que se da, esto que yo le estuve diciendo de que había algunas normas que tenían en cuenta a las personas, ¿cierto? Como centro de su regulación, no se da en la totalidad de las normas, porque tenemos muchas normas que son de vieja data, que son antiguas, que están desfasadas en el tiempo. Por ejemplo, la ley de ejercicio de la medicina es del año
67 expedida por un gobierno de facto. Entonces no podemos pretender que esta norma esté actualizada en cuanto a valor democrático, en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo que cambió la prestación del servicio de salud y el rol de los profesionales de la salud en esta prestación. Hay unas cuantas notas que hacen que la legislación sanitaria esté desactualizada. El digesto jurídico argentino lo que hizo fue reconocer, entre comillas, parte de la autonomía de la legislación de salud, parte de la autonomía científica, porque lo que hizo fue anexarlo a lo que es administrativo. Ahora hay administrativo salud, y ahí se han incorporado las normas preferentemente que tratan sobre enfermedades, preferentemente. Pero en otras ramas del derecho se han incorporado normas de salud que tienen que ver esencialmente con salud, y se las ha incorporado a otras ramas. Por ejemplo, en seguridad social están las leyes de obras sociales, la 2360 y la 2361. En laboral está la ley que les mencionaba recién, la 17132. Es decir, en vez de tuvieron la formidable oportunidad de establecer una rama, una categoría denominada salud o salud pública, y la desperdiciaron. Estoy cerrando. Es importante lo que sirve, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la legislación sanitaria, lo que se está haciendo en jornadas como esta, en seminarios como esto, la creación de esta rama, de esto que está impulsando Claudia. Es importante para sacar de ese estado de minoridad en que está sumergida la legislación sanitaria, para que obtenga mayoría de edad, ¿cierto?, y para que se regule con más racionalidad y para que haya armonía, para que el ordenamiento legislativo sanitario sea algo sistemático, que sea equilibrado y que sea armónico para todas las jurisdicciones del país, y que esté esencialmente, si es posible, bajo el paraguas de la Ley Federal de Salud, y que haya un código de derecho sanitario cuyos ejes sean la persona humana y los derechos humanos. Bueno, gracias.